del Colegio de Abogados quiero darles la bienvenida a este ciclo de charlas de actualización legal penal. Estamos muy contentos de que estén aquí, así que muchas gracias. La idea es volver al colegio y que nosotros podamos ofrecerles, frente a este activismo legislativo, una muestra, una bajada, un acceso rápido a las últimas leyes, desde la ley Tamara hasta, bueno, hace 2 días, ayer, se promulgó la ley antinarcos. Entonces vamos a hacer este ciclo en mayo y en junio. Vamos a comenzar entonces hoy con una gran presentadora que ya la voy a introducir. Y bueno, y el ponente también principal, Marcelo Castillo, tuvo un inconveniente porque su vuelo no salió. Y hoy me avisó que no podía llegar. Entonces, bueno, imprevisto, imposible de resistir. Yo misma no es lo mismo que él, pero voy a presentarles también un poco más de la ley Tamara, con algunas énfasis quizás en agravante y de relación penal. Bueno, les cuento que este ciclo de mayo va a seguir con la ley Antonia el próximo jueves, hasta cargo de María Elena Santibáñez, y luego va a hablar Iván Nava sobre la legítima defensa privilegiada. En junio vamos a tener 2 seminarios, porque el último va a cerrar el 6 de julio, sobre esta ley antinarco. Vamos a hablar entonces el primero, Tania Gajardo, todo este proyecto de ley de crimen organizado, y finalmente Claudia Cárdenas va a hablar sobre los apremios ilegítimos también en la ley Nain Retamar. Pues nada, vamos a iniciar. Yo quiero presentar a una de las más grandes penalistas en Chile actualmente, María Cecilia Ramírez. Yo sé que ella no necesita presentación, solo voy a decir unas pequeñas palabras de esta gran modelo, ¿no?, para nosotros, con un máster en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad de Barcelona. Ha escrito muchos textos, varias publicaciones, no solo los textos que tiene de lecciones junto a Jean-Pierre y Hipólito Freyre Manual, ¿no?, sino que tiene varios artículos, pero además su experiencia como docente en la práctica privada, también en el Ministerio Público y en la Corte de Apelaciones de Santiago como abogada integrante, revela además, como gran ser humano, una experiencia muy rica que vamos a tener el honor de escucharla en este inicio del ciclo. Así que, María Cecilia, te dejo comenzar. Gracias. Agradecerles a todos, primero que todo agradecerles por supuesto su presencia, que siempre es grato volverlos a ver, y por supuesto las generosas palabras de nuestra presidenta de la Comisión Penal, Tatiana, que revelan principalmente que es mi amiga, porque lo agradezco muy sinceramente a sus dichos y a la vasta experiencia, así que uno se imagina que tiene muchos años de vida esta señora. Solo puedo decir que soy una sobreviviente, y entre estas materias el derecho penal me ha convocado más de una vez, y es bien entretenido en todo caso, así que uno no sale de él. Bueno, vamos en honor al tiempo a lo que nos convoca esta tarde y cuál es el sentido de esta presentación. Primero que todo, les quiero comentar que no voy a ahondar en el contenido propiamente tal de la legislación, puesto que nos pareció interesante mostrar cuáles son las leyes que van a ser objeto sucesivamente en los comentarios, donde se entrará pormenorizadamente en el contenido de las mismas, los problemas de interpretación y las valoraciones críticas que sobre los textos cada uno de los ponentes va a venir a hacernos. En esta oportunidad simplemente vamos a dar cuenta de cuáles son las principales modificaciones de estos cuerpos legales por materias que suelen ser significativas al momento de abordar cualquier problema penal y en particular la legislación. El sentido que tiene no es otro que hacer una suerte de sinopsis, aprovechando las excelentes butacas que ustedes tienen por lo demás. Entonces, entramos derechamente a esto, sin perjuicio de lo cual, siempre, en mi parecer, es un ejercicio sumamente interesante desde la óptica que uno lo quiera analizar o ver, sea el ejercicio de la profesión, los jueces,
los abogados que estudian un texto enfrentarse a estas sucesivas reformas al Código Penal de manera conjunta, de tal manera de ir percibiendo a través de la sucesión de leyes publicadas ciertamente la tendencia que nos da cuenta que algo está sucediendo en la sociedad en que estamos insertos, nos da cuenta de una realidad que más allá de la política criminal que está detrás de estos textos, nos llevan a visorar que un aspecto sumamente interesante en la legislación penal es el análisis y el estudio de los cambios que se han ido produciendo en esta sociedad y que tal vez no hemos advertido desde la rama del derecho penal, más preocupada de hacer una valoración crítica de la política criminal. Sería interesante hacer una lectura y un análisis de la legislación desde el punto de vista de la sociedad en que estamos insertos y de qué manera estos cuerpos legales nos hablan de una realidad presente el día de hoy, con total independencia que si uno está de acuerdo o conforme con la realidad que está presente. Yo creo que ese es un ejercicio que queda pendiente y al terminar de leer estos cuerpos en general, uno en la sucesión de otro, es el llamado natural que hace despertar en uno. ¿Qué hay en esta sociedad que ha proliferado la legislación penal sin que tengamos aún un consenso sobre un código penal? De alguna manera las leyes especiales han ido mucho más rápido y por encima de los pareceres en orden a publicar o no un nuevo, o a concebir y publicar con posterioridad un nuevo cuerpo normativo de manera integral. Vamos entonces a indicar como primera cuestión cuáles son las leyes que vamos a estar comentando y escuchando en las charlas sucesivas aquí los días jueves en el colegio. Ustedes tienen ahí una lámina justamente para poder tener la nomenclatura y los números de estas leyes. Se comenzará con la 21.483, esto corresponde a la ley Tamara. El día de hoy nuestra presidenta de la comisión será a cargo de comentar su contenido. Posteriormente la ley Antonia, la 21.523, como se ve ahí en la lámina. La ley 21.560 correspondiente a la Naim Retamal. Ya se nos adelantó que sobre esta ley van a hacerse dos sesiones, una de ellas a cargo de la modificación a los apremios ilegítimos y la otra a la nueva legítima defensa privilegiada que se viene en agregar. Esta ley se publicó el día 10 de abril, lunes, que fue una suerte de ciberlunes para las personas que al otro día tenían que hacer clases, puesto que sucesivamente en el mismo día, además de este importante cuerpo normativo, salieron publicadas otras leyes con relevancia penal que aumentaron la pena del delito de secuestro, crean un delito general de extorsión, aumenta también las penas para el porte de armas en lugares altamente concurridos y conjunto con reforzar las competencias de Gendarmería de Chile. Si ustedes se dan cuenta, en un solo día, todas estas leyes, ahí quería ver el que tenía que dar un examen de penal al otro día o hacer clases en la materia, como se las arregló. También se comentará, y eso lo adelantó nuestra presidenta Tatiana, lo que actualmente podemos identificar con el número de su boletín, el 13.982/25, correspondiente a la actualización del crimen organizado, como se viene a denominar en los medios de comunicación, y corresponde a un texto sumamente interesante por cuanto nos va a introducir el delito de asociación ilícita con una forma de regulación bastante novedosa en nuestro ordenamiento,
comisos especiales que vienen regulados también, y se ofrecen técnicas de investigación propias para esta clase de delitos en el Código Procesal Penal, disposiciones transitorias, y lo que hacen pensar desde ya que los problemas de la aplicación de la ley penal en el tiempo van a estar al orden del día una vez que se publique como ley. Ahora bien, de todos estos textos que aparecen en la lámina, hicimos una ordenación con el objeto de hacer una presentación de los mismos de manera general. Y es así como de las leyes que aparecen en la lámina, las que se encargan o vienen a crear tipos penales nuevos o modificar los ya existentes, son precisamente la que vamos a analizar hoy día, que es la ley Tamara, la 21.483, a propósito de los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con violencia e intimidación, bien digo, en que el concepto de intimidación se ve ampliado para dar cabida de forma expresa a los hechos de solicitar la entrega o manifestación de un vehículo motorizado o de cosas ubicadas en su interior cuando haya personas, o bien se amenace la integridad de niños que estén en su interior. Pero no solo modifica esto, porque cuando uno piensa en el título de los delitos y en la difusión comunicacional que hubo de estas leyes, creería que se queda en estos tipos penales relativos a lo que motivó la formulación del proyecto de ley. Pero no, porque nuestra clásica y vieja figura del homicidio calificado se modificó en la circunstancia segunda a propósito de esta ley, y asociándolo a esto, que lo que estamos haciendo es una suerte de sinopsis, hoy día viene el estreno o el debut de la ley 21.571, en que nuevamente la misma circunstancia que fue modificada por la ley Tamara se entra en modificar. Y ahí lo conecto con lo que decía al principio: algo está pasando, algo pasa en nuestra sociedad, o una realidad, si se acepta o no se acepta, si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, pero el hecho es que está. Nuevamente el homicidio calificado viene en ser modificado. Y es muy interesante hacer ese análisis. Luego, en la ley Antonia, esto de crear o modificar tipos penales, trae tipos penales derechamente nuevos, como son el suicidio femicida y un delito general no asociado a la violencia de género, que corresponde a el delito de inducción al suicidio. Antes teníamos el auxilio al suicidio, ahora ya tenemos la inducción al suicidio propiamente tal, con un carácter general. Vuelvo a señalar, con independencia o desprendido de los sucesos de violencia de género. Estas leyes también podemos por otra parte identificar un aumento directo a las penas. Cuando digo un aumento de manera directa a las penas, estoy significando o diciendo, mejor dicho, que no va por el derrotero de los cambios a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal o a la exclusión o limitación, restricción de la discrecionalidad judicial al momento de determinar la pena, sino que derechamente se aumenta la pena que el delito tiene previsto. Esto se encuentra en la ley Tamara, que aumenta la pena en el delito de violación impropia, y también el homicidio simple, para decir, de nuevo sale la idea de que no se queda circunscrito a lo que viene o anuncia que va a modificar, sino que toma otras figuras en que hay algo en materia de pena, sobre todo, que está sucediendo. El artículo 392, número 2, el homicidio simple, pasa de tener una pena compuesta de 1 grado a una pena compuesta de 2 grados. Por otra parte, también el artículo 411 quater, en el inciso segundo, se modificó a propósito de esta ley cuando el menor es una víctima menor de edad, con el mismo efecto de aumentar la pena. Estamos en ese acápite de aumento de pena. ¿Qué pasa con estos cuerpos normativos en relación
a las reglas generales de determinación de pena, pero como el proceso global, no en particular, sino que como proceso global, y ahí sí nos hacemos cargo de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, que también se ven afectadas por estas nuevas leyes. Ahí sí, como la ley Tamara crea un nueva agravante, el artículo 12, número 22, ya conocida por ustedes, cuando el delito recae en una persona menor de 18 años, o un adulto mayor, o una persona con discapacidad. Leyes que inciden en ciertas víctimas, ciertas clases de víctimas en coyunturas de vulnerabilidad o bien de discriminación, como el caso de la ley Antonio. Y esta misma ley se hace cargo de indicar, y aquí otro aspecto importante a notar en relación a que algo está pasando, algo huele mal, diría de Quirusa en su momento, bien o mal ya uno no lo sabe, sino en el sentido de indicar inmediatamente, es decir, en este caso el efecto de esta agravante creada. Si se trata de delitos contra las personas, tiene que aumentar la pena, pero ¿de qué manera? Excluyendo el grado mínimo si es una pena compuesta o el mínimo según sea el caso. Igual ahí nuevamente está delitos contra las personas o personas en coyunturas de vulnerabilidad, no, aquí de las personas en general y algo con la pena, protección hacia las personas y algo en la pena. Estas leyes nos hablan de que en esos aspectos hay un problema o se ve un problema con, no sé si se podría decir con el Código Penal o con la interpretación que de esas leyes se han hecho, con la forma de aplicar. Eso también tendría que ser objeto de estudio. En materia de agravantes, se toma la individualización judicial de la pena. O sea, aquí hay algo. Artículo 69 del Código Penal. Criterios para determinar una mayor o menor extensión del mal causado por el delito debe tomarse en consideración si la víctima es menor de 18 años, adulto mayor o persona con una discapacidad. Está hecho y dicho de manera expresa como una preocupación al momento de fijar precisamente la pena que se va a imponer. La ley Antonia también viene a modificar los criterios o a aclarar de alguna manera los criterios que debieran ser tomados en cuenta en el momento que los jueces individualizan la pena, diciendo que si hay una afectación física o mental a las personas víctimas de determinados delitos, no de todos los tipos penales, preferentemente delitos sexuales, pero también encontramos ahí, dentro de ese catálogo, el secuestro, la tortura y otros que ahí se indican detalladamente. Luego también se hace cargo de agravantes de pena la ley Naín Retamal, esto es la 21.560, por una circunstancia propia, una circunstancia agravante específica para los apremios ilegítimos en el minuto en que la víctima de este delito sea un menor de edad, una persona en situación de vulnerabilidad, aquí es más amplia la forma como lo concibe, en razón de la discapacidad, de la vejez o enfermedad. Ya no es tanto el tipo de persona o la categoría de persona que viene definida por la ley, aquí es más amplia la forma como se concibe. Y aquí en estos casos la pena se dice que se debe aumentar en un grado. Luego, no solo por las agravantes, sino también en materia de atenuantes nos viene a decir algo estos cuerpos normativos, y en este caso la ley Antonia, la 21.523, a propósito de las atenuantes, y respecto de una serie de delitos sexuales, incluye además el 411.4 relativos a la explotación sexual, incluye el robo calificado cuando la circunstancia calificante sea la violación, de no aplicar, de no hacer procedente el artículo 11 número 7, reparar con celo el mal causado. No incluye el homicidio. ¿Qué pasa con la prescripción? Que es otro tema general
que si se podría discutir si corresponde o no a un elemento que uno deba poner en reglas sobre determinación de penas o la concepción general global del proceso de determinación de penas. Lo cierto es que igual se entra a observar qué pasa con la acción penal, que es una de las cosas de lo primero que se viene a revisar. Bueno, la ley Antonia viene a modificar los plazos de prescripción de la acción penal, justamente tratándose un delito de abuso sexual cuando la persona es mayor de edad y ha sido el delito cometido con la circunstancia de la fuerza o intimidación, la número 1 del delito de violación. Y ahí la acción penal prescribirá en 10 años, señor. Capítulo aparte, la restricción de la discrecionalidad judicial al momento de determinar la pena, lo que se viene a denominar en algunos lugares como la creación de los marcos rígidos, que ya es una tendencia consolidada, es la ley Tamara, de lo que Tatiana nos va a hablar a continuación. Y en materia de eximentes de responsabilidad penal, que ha sido latamente difundida por los medios de comunicación social, la ley Naim Retamal, la 20.560, por la vía de agregar nuevos párrafos a la legítima defensa privilegiada. Esta ley ya habíamos avisado, pero no está de más volver a recordar que va a ser objeto de 2 comentarios, de 2 charlas aquí en el colegio los días jueves. Medidas de protección en favor de la víctima, lo que también viene a decir que nuevamente personas en necesidad de protección, personas en situación de vulnerabilidad o que han sido indicadas como sujetos tradicionales de discriminación. Acá hay una modificación importante en el Código Penal al artículo 372 ter de medidas de protección. En términos generales es que se pueden solicitar aún antes de la formalización. En esto, aquí hay un camino en que se aunan los delitos sexuales en materia de protección a la víctima con la ley 20.066, que es la de violencia intrafamiliar, que tenía previsto con anticipación la posibilidad de pedir esta clase de medidas de protección aún antes de la formalización. Bueno, ahora los cuerpos especiales y que tienen gran incidencia en la cuestión penal en general, como se viene a decir, la ley 18.216 es objeto de modificación en orden a incluir nuevos delitos en que no va a ser procedente. Aquí va a ser muy interesante cómo evolucione la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia y que nos va a decir en qué casos sí se podría aplicar o no. Especial atención entonces habría que poner en aquellos delitos si tienen pena de crimen o vienen con pena de simple delito, y esperamos a encontrar prontamente una evolución del Tribunal Constitucional en la materia o una consolidación de su doctrina. En este sentido, la ley 21.523 se hace cargo de la ley 18.216, lo mismo, que esto es la ley Antonia, lo mismo la ley Naim Retamal, en orden a los delitos contra la vida de determinados funcionarios policiales o de fuerzas armadas cuando están en el ejercicio de sus funciones relativas al orden público o de fiscalización. En materia y por último, que sería el último gran temática abordada por estas leyes para los efectos de esta presentación, la libertad condicional es modificada también por la ley 21.483, la ley Tamara, que incluye en los tiempos especiales que hay que servir para poder postular y luego obtener la libertad condicional al femicidio y al homicidio simple, que era una de las figuras del homicidio simple que se extrañaban que no estuvieran en el artículo tercero inciso tercero de la ley donde nos indica los tiempos. La 21.523 en el artículo tercero
La ley Antonia, esto es, incluye al delito de estupro, el artículo 363, incluye el artículo 365 bis, estos de los abusos sexuales hiperagravados, el artículo 366, inciso primero y segundo, también con figuras de abusos sexuales. Y la ley 21.560, por último, y ya vamos terminando, también se hace cargo de estos tiempos en el artículo primero, artículo tercero, inciso tercero, incorpora el homicidio de integrantes de los cuerpos de bomberos, de las Fuerzas Armadas y servicios bajo su dependencia en el ejercicio de sus funciones, y los otros delitos relativos que se encuentran en los cuerpos normativos especiales, como el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, la Ley Orgánica de Gendarmería. Si bien dijimos que no vamos a hacer una valoración, pero de alguna manera ya salió a lo largo de pequeños comentarios que se fueron adicionando a esta sinopsis de leyes, en que contamos también con el debut o estreno de la nueva ley, es que en realidad no estamos, da la impresión que no estamos frente a reformas más o menos del Código Penal, sino que aquí hay una tendencia que se ha consolidado y da cuenta que realmente estamos asistiendo a una nueva normativa sin que se hubiese cambiado el código de manera orgánica, porque estas vienen a modificar el Código Penal, o sea que está hablando si la incidencia es esa, de tal suerte que previo a estas modificaciones hacen pensar, creer, que el viejo y maltratado Código Penal ya debe estar tarareando una canción popular de Me va a extrañar. Así que con eso termino y damos paso a... Quiero partir también agradeciendo a Cecilia ahora por la presentación que hizo, porque además esta muestra de tendencia de lo que está haciendo el legislador chileno me allana el camino para lo que vamos a ver hoy. Y yo no voy a poner énfasis en unos puntos de la modificación que introduce la ley Tamara, no voy a hacer énfasis en todo, pero quiero partir llamándoles la atención en un par de puntos. Fíjense que esta ley, el caso del que surge, ¿no?, el que conocemos, que le da el nombre Tamara, la gravedad y el impacto del caso no es solo, yo digo no solo, que la víctima sea una niña pequeña, de 5 años, sino la forma en que se cometió el ilícito, ¿no? El contexto de la encerrona, un adulto, 2 adolescentes, la madre que quería entregar el vehículo y a pesar de ponerlo a su disposición, le disparan, ¿no es cierto?, como a sangre fría. Entonces la brutalidad del caso mueve, y al día siguiente también hubo otro caso de Itán en similar circunstancia. Fíjense que puso al legislador, yo ahí pongo énfasis en los tiempos. Tamara, 28 de febrero del 2021. El legislador chileno en marzo del 2022 inició la tramitación de la ley. Marzo, es nada. ¿Cuánto se demora el legislador en actuar en general? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la ley finalmente se publica el 24 de agosto del 2022, pero quería poner énfasis en que esto es casi automático. ¿Cuál es el objetivo central de la ley? En esta muy particular, es agravar la pena frente a víctimas especialmente vulnerables. Ahora, surge pensando en niños, niñas y niños, pero luego, como ya se los adelantaba María Cecilia, hace énfasis en una víctima vulnerable mucho mayor, ¿no? El menor de edad, el adulto mayor y la persona que sufre de discapacidad. Y de todas maneras introduce varias modificaciones, pero yo quiero contarles antes de la ley. Fíjense que la sentencia que condena al adulto y al adolescente, porque uno de los adolescentes que participó murió en otro asalto, esta sentencia, antes de que surgiera la ley, fíjense que fue confirmada, creo que las fechas son importantes, por la Corte de Apelaciones el 12 de agosto del 2022. La ley se publicó el 24 de agosto del 2022, o sea, estábamos trabajando, y esto también es importante para lo que decía María Cecilia, cómo la realidad, la ley, la sentencia y luego la doctrina se encuentran y cómo tenemos que hacer este programa integral todos juntos, ¿no es cierto?, unirnos en esto. Fíjense que la sentencia, antes de que saliera la ley, toma este punto muy preciso, ¿no? Dice que debe hacerse especialmente presente que lo que se desvalora para efectos de la decisión cuantitativa de la pena en esta fase de individualización de la sanción no es la muerte en abstracto como el resultado del delito,
en tanto tal resultado se encuentra incorporado a la pena del delito de robo con homicidio, sino que las condiciones especiales de la víctima, su edad y consecuentemente su situación de vulnerabilidad, además de las circunstancias de su deceso, por el consecuente daño intensificado que genera para sus deudos, aterrizando y adecuando de esta forma el desvalor abstracto previsto por el legislador para el delito de robo con homicidio, es la sanción concreta que impone, en este caso, de presidio perpetuo calificado. Llegan a presidio perpetuo calificado. Fíjense que lo está considerando especialmente intenso en la individualización de la pena, sin la modificación. De los cambios, entonces, son varios. Yo, como les decía, agradezco que María Cecilia ya mencionó varios, ¿no? El tema de los delitos, el secuestro, el delito sexual. También se derogó, aprovechando el delito de incesto, que ese era el único, el 365, el único que va baja, ¿no? a la derogación, un poco fuera del contexto. Y la intimidación, como nos recordaba en el 439. Yo voy a poner énfasis específicamente en la nueva agravante y en los cambios de la determinación de pena, mostrarles lo que se introdujo, pero también mostrándoles en el contexto legislativo en el que estaba. Y quizás a lo mejor cuestionándonos algunos problemitas o algunas preguntas para hacernos pensar, simplemente porque esto es como para que ustedes estén actualizados, pero también es bueno ver cómo esto tiene una concreción en la práctica. Y bueno, en la libertad condicional, la incorporación del homicidio simple al artículo 3, que regula la libertad condicional, simplemente supone que tienen que cumplir 2/3 de la pena para poder acceder. Entonces yo no me voy a quedar mucho en eso, sino que aquí están todas las modificaciones, me voy a poner simplemente de lleno con este tema de lo central, ¿no? Artículo 12, número 22. Esto es súper importante que lo vean frente a que la última agravante, la del 21, la que había, que se incorporó por la llamada ley Zamudio, no sé si se acuerdan la ley Zamudio, también otro caso que le dio el nombre a la ley, supone algo bien importante, que quizás aquí, y después vamos a ir analizando un poquito más a fondo, porque el participar, cometer el delito, participar en el motivado por algunas razones, dentro de ellas está la edad, la enfermedad y la discapacidad, para que lo tengamos en cuenta frente a esta agravante. Dice, cometer el delito contra una víctima menor de 18 años, adulto mayor o persona con discapacidad, ¿no? Lo que que establece la norma sobre igualdad de oportunidad e inclusión. Esa es la agravante. Significa que es mucho más amplia que niños, niñas, ¿no? Y lo que está detrás es que son víctimas especialmente vulnerables. ¿Qué pasa? Yo aquí les presento concursos de agravantes. ¿Por qué? Porque en el Código Penal ya estaba, por lo menos yo siempre tomo en cuenta que el artículo 12, número 6, el número 18, que estaban hace mucho tiempo y en general no se suelen considerar ni aplicar, ¿no? Del 6, el delincuente que abusa de la superioridad de su sexo fuerza, en términos que la víctima no es capaz de repeler con éxito la ofensa. O el 18, ¿no? Esta ofensa o desprecio mayor por la dignidad de la víctima o la edad, sexo. ¿Qué pasa? En general, esto, sobre todo la del 6, no suele despreciarse porque se dice que es inherente a todo delito, ¿no? Y si es inherente, no lo consideramos para aumentar la pena, artículo 63. Pero se olvidan de que hay un elemento importante en el 6. Dice, es que hay un término especial, es que la víctima está especialmente anulada, ella no puede repeler, o sea, hay circunstancias adicionales a un delito normal. Pero de todas maneras convive entonces esta nueva 22 con circunstancias que están considerando la edad. La fuerza física en el primer caso, pero en el segundo, pero sobre todo la del 21, la de ley Zamudio. Entonces yo me voy a detener un poquito más en esa, solo para plantearles qué pasa con estas circunstancias. Entonces, si nosotros nos encontramos con esta del 6, la del 18, y la del 21, que algunos llaman agravante de odio, no sé si la han escuchado así como agravante de odio, porque mire, esta motivación, o sea, que lo que me mueve a cometer el delito es este motivo, frente a una calidad especial de la víctima, que hay un desprecio mucho más adicional por lo que la víctima es, por distintas razones. Nosotros nos hemos quedado mucho en el sexo, la orientación sexual y la identidad de género, pero está la edad, está la enfermedad, está la discapacidad. Está de más qué está haciendo el legislador, o son distintas. Entonces, bueno, como ya lo tenemos, tenemos que empezar a investigar o tratar de delimitar qué diferencia o cuál procede, porque lo que sí tenemos que tener claro es que nunca podemos considerar un mismo hecho para agravar ni para imponer pena, ¿no? Eso está prohibidísimo en materia penal.
Entonces, eso es decir, la doble valoración la tenemos clarísima, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que entrar a dilucidar es cuál, ¿no? Bueno, primero, antes de irme al 22, yo creo que frente a de la superioridad del delincuente, su sexo fuerza, incluso de la del 18, el desprecio adicional por la edad, yo puedo entender que, porque la edad aquí se incluye al menor y se incluye al adulto mayor, entonces pareciera ser que, pero uno podría entender que la del 22 es especial, porque está incluyendo un grupo de personas vulnerables, ¿no? Toda la edad, mayores, ¿no? Adultos mayores, que tampoco son tan mayores en nuestro código, de 60 años, ¿no? Y las personas de discapacidad. Ya podríamos decir que en el fondo elegimos la del 22 frente a la del 6 y la del 18. Pero el tema más complejo, creo, puede presentarse con el número 21. Ya, acá creo que una propuesta, ¿no? Una idea, ¿no? de posibles soluciones, que cuando uno entiende que la agravante del 21, que no supone, claro, una mala interpretación sería que son los motivos, ¿no? Esta idea de odio, no es solo motivo. El artículo 21, el 1221, perdón, número 21, es parte con cometer o participar en el delito. O sea, hay una manifestación importante externa frente a cómo yo cometo el delito, ¿no? Esto es súper importante porque tampoco en derecho penal nosotros podemos irnos a aumentar la pena solo por fines sin una manifestación o expresión externa. Entonces, y fue muy duro y muy crudo en el caso de Daniel Zamudio. Pareciera ser que el agravante entonces del número 21, creo yo, es una circunstancia mixta en el sentido de que atiende a realmente un efecto externo mayor, la forma de comisión, digamos, como más fuerte, ¿no? Que incide, y un elemento subjetivo especialmente relevante de la gente, ¿no? Y esto es importante porque la agravante del 22 solo hace énfasis en que la víctima es menor de 18, adulto mayor, con discapacidad. Que mi objeto de recepción, que puede ser objeto del delito o no, dependiendo si es un homicidio o... esto es importante, al incorporarse en el 12 número 22, es una circunstancia genérica para cualquier delito. No está limitada. Sin prejuicio de lo que vamos a decir, o que ya adelantaba María Cecilia con el artículo 69 bis, que hace un límite con los delitos contra las personas, pero el 1222 es genérico para todos los delitos. Pareciera ser entonces que esto es que mi víctima es una circunstancia más bien objetiva, ¿no? Donde no requiere una intencionalidad especial, lo que sí, esto es súper importante, una circunstancia objetiva o material, digamos, material. Obviamente la gente tiene que conocerla, ¿no? Obvio. Y lo dice también muy claro en el tema, cuando uno lo examina en términos de comunicabilidad de las circunstancias. Para comunicarse también los que participan tienen que conocerla, pero eso no significa que haya un ánimo especial. Y eso es importante también porque ahora yo creo que, si bien en un caso puedo entender que la del 22 es más especial frente a el número 21, uno podría pensar que ahí tenemos que determinar cuál aplicar según qué requisitos se dan, ¿no? Y a lo mejor podría ser incluso más fácil si uno ve que yo se lo conozco en este caso, en el caso mismo de Tamara, por ejemplo, que ellos vieron a la niña y le dispararon igual, aunque la mamá le quería entregar el auto y ese todo. Pero no parecía que había una motivación especialmente de odio hacia la niña, porque era niña, ¿no? O sea, fijan que ahí a lo mejor uno podría elegir esa, ¿no? ¿Qué pasa en términos de, a grandes rasgos, qué pasa en términos de determinación de pena? Dos normas importantes, y yo creo que, y aquí ya voy a detener un poquito más en esto, pero les anuncio lo que yo creo. La del 69 es la relevante más que la del 69 bis. Me parece que el 69 bis es más bien de papel o simbólica. ¿Por qué? Y voy a solamente recordar, ¿no? La modificación lo único que dice es que tiene que tener especialmente en cuenta el momento de determinar la cuantía exacta. Entonces, como decía muy bien María Cecilia, nos ubicamos en la etapa final de determinación, la llamada individualización de la pena. Entonces, al final, el juez, cuando ya está en un grado o en una extensión, mínimo, máximo, tiene que elegir cuánto exactamente, un número exacto. En ese número exacto, el artículo 69 tiene dos criterios que conocemos, ¿no? La mayor o menor extensión del mal producido por el delito y la circunstancia atenuante y agravante. En la modificación del artículo 69 no añade una circunstancia adicional, porque la circunstancia es la del 22 que ya está en el criterio
1, digamos, en circunstancias agravantes y agravantes. ¿Qué es lo que dice? Simplemente, o no tan simplemente, que en el caso de que esa concurra, téngala especialmente en consideración. ¿Qué es lo que está señalando? Que esta tiene un peso especial frente a las otras agravantes. Recordemos que en el Código Penal los efectos de las agravantes en general son mucho más limitados que los de la atenuante, en el sentido, no por la gravedad de la pena. Entonces, en este caso, señor, usted tendría que considerar, señor juez, al momento de determinar la cuantía exacta de la pena, tiene que considerarla más. O sea, a lo mejor, pensando en, a lo mejor no voy a poder aplicar el mínimo si concurre esta agravante, si yo ya elegí el grado. A lo mejor, según la circunstancia, puede ser el medio o el máximo. Ya. Pero parece que esto se nos complica un poco más y a lo mejor en la realidad práctica se va a complicar un poco más, porque si yo le doy un peso especial a esta agravante aquí, uno se puede preguntar, ¿qué pasará en la compensación racional? No dice nada. Y esto lo planteo solo respecto del 69 bis que voy a entrar a continuación. Pero antes del 69 bis, contestando estas preguntas que planteo, creo, en realidad no es que incorpore el criterio adicional, siguen siendo las circunstancias atenuantes y agravantes, solo que se suma al 22 con un especial peso. Ahora, frente a los efectos, y lo que les comentaba, este peso especial puede tener una incidencia particular al momento de compensación que puede generar duda, ¿no? En la práctica seguramente va a generar algún tipo de duda. Y el problema de la doble valoración, que lo han planteado algunas personas preocupadas, en realidad el problema de la doble valoración se produce siempre con las circunstancias modificatorias, porque siempre, todas circunstancias modificatorias, estoy obligado a considerar, o sea, en el fondo es un criterio para considerarla al momento de elegir el grado o la extensión. Y después el 69 me dice, señor, de nuevo, considérelo como criterio general. Pero, y aquí hay, yo creo, relativo consenso, que yo no he leído ni he escuchado a nadie que diga que en verdad acá hay una violación del non bis in idem o ne bis in idem, como le gusta decirle a algunos. No he escuchado que nadie diga esto porque en realidad lo que estoy pidiendo es algo distinto, dentro del marco que yo ya elegí. Ahora lo que pido es, defíname cuánto. Y además, o sea, si recurrimos a la triple identidad, ¿no? De la cosa juzgada, la litispendencia, como para distinguir qué es igual, qué es lo mismo, qué no es lo mismo, ¿no es cierto? La causa de pedir el petitum y lo pedido, o sea, los sujetos, ¿no? El hecho. Lo pedido parece ser distinto y la causa de pedir, aquí se hace como un símil. Cuando yo elijo exactamente la pena para el sujeto, puede ser que yo tenga en cuenta criterios más de prevención especial, ¿no? Empieza el juego del sentido de la pena entre culpabilidad y prevención general. Y acá a lo mejor voy cambiando y este juego es muy interesante, como el fenómeno de la pena se va finalmente concretando en esto. Entonces, en realidad no hay un problema de doble valoración distinto de las otras circunstancias, aquí me parece, ¿no? Claro, sí, por supuesto, el problema, pero también ocurre con todos los delitos, si es que la circunstancia del niño, por ejemplo, el menor de edad o el adulto mayor, la persona discapacitada, es parte del tipo penal, como en el caso de los delitos de maltrato físico, que en el 403 bis, que efectivamente castiga solo el maltrato corporal en caso de víctimas, las mismas que señala el 22. Por lo tanto, obviamente ahí no va a servir la circunstancia para gravar, porque es parte del tipo. No, pero eso creo que es relativamente claro, o sea, el 63, muy, muy claro. ¿Y qué pasa con el 69? Lo decía María Cecilia, ¿no es cierto? El 69, en los delitos contra las personas hay una regla que dice que es especial. Hay una señal igual del legislador. ¿Qué quiere decir el legislador? Miren, el delito contra las personas, que dentro está los homicidios, las lesiones, cuando son menores de 18 años, adultos mayores y personas discapacitadas, va a haber una regla especial para ellos, distinta de las reglas para otros delitos. Pero fíjense que la regla que señala es que en el caso de que concurra esa agravante, usted no va a poder aplicar el mínimo, si es un grado, y si es compuesta, no va a poder aplicar el grado mínimo. ¿Ese efecto no es acaso el mismo que cualquier agravante tiene? Si uno examina el artículo 67 y el 68, el efecto cuando queda una sola agravante nunca puede subir de grado. Una sola agravante tiene este efecto. Además, bueno, a mí también lo que me llamó la atención, quizás eso puede ser un poco
menos relevante porque es lo que le toca al legislador, no le queda otro número. Está el 69, inventemos el 69 bis, ¿no? O sea, el bis, el ter, el cuater. Pero fíjense que esto se refiere a un momento anterior a la individualización. Es previo al 69. O sea, además, y aquí empieza a tocar, ¿por qué me tiran la norma de determinación de grado en una fase anterior? Que yo ya, se supone que ya terminé y ahora tengo que elegir el quantum y usted me tira esto. Bueno, eso se explica porque no tenía otra forma de artículo y quizá, ahora, podría haber recurrido a la misma técnica en el 68, quizá. 68 ter. Ya, la ubicación. Pero en realidad, más que la ubicación, yo lo que les comento, o sea, a lo que me parece, a lo mejor alguien puede encontrar una interpretación que sí, y esto quizás les vuelvo a surgir la duda frente a la compensación racional. ¿Por qué el 69 bis distingue los delitos contra las personas si le queremos dar un efecto distinto que no sea solo de papel o simbólica? Señores, me interesa que los delitos contra las personas, contra menores, adultos mayores y discapacitados tengan una pena más grave. Sí, el mismo efecto. Quizá la duda que puede generar en la práctica, no lo sé, qué va a pasar en la práctica, pero a lo mejor esto va a significar que ante una compensación racional querramos mantener esta circunstancia del 22 para aplicarle el efecto. Yo se lo encuentro a rato un poco delicado si se produjera la práctica, porque en el fondo sería desconocer si tengo muchas más otras atenuantes que tengan cero valor quizá. Es verdad que yo puedo entenderle que tiene más pena frente a las otras si lo hice 69, pero llegar a anular el efecto de las atenuantes me parece como mucho. Como, sobre todo frente a lo que es el derecho penal, con la pena tan dura que no hay que olvidarse, y las circunstancias que uno tiene que preferir, ¿no es cierto?, siempre las interpretaciones que de alguna manera favorezcan al reo por la gravedad de la conducta. Entonces, si se fijan, eh, a pesar de que yo, y con esto quiero terminar porque no, tampoco quiero agobiarlos demasiado, a pesar de que diga o creo que en el fondo lo que hizo el 69 bis fue un mensaje comunicativo a la sociedad y decirle, mira, a mí me interesa no solo que usted considere esto en la individualización de la pena como muy especial, sino que además sirva de un delito contra las personas, que fue el robo con homicidio, no, claro, el robo con homicidio no es un delito que está en el título contra las personas, además. Pero por la idea del homicidio, a lo mejor le mando esa señal al ciudadano de a pie y le digo, miren, me interesa más. Si el efecto es el mismo que para todo agravante, simplemente yo la considero solo un símbolo. Pero sí, no podemos olvidar que efectivamente y la ley Tamara introduce una agravante nueva, sirve para subir la pena en cualquier tipo de delito, siempre que por supuesto que no sea parte inherente o elemento expreso del tipo penal, ¿no? Y siguiendo la tendencia, aquí parece que cerramos, a pesar de que esta es la primera ley que vamos a ver en este ciclo, parece ser que eso es lo que estamos haciendo legislativamente. Muchas gracias. Que estén muy bien. Al inicio de la presentación, ahora correspondería formular preguntas o comentarios a la presentación efectuada por Tatiana. No solo la mía. No. Bueno. Sí, ya Pierre. Yo tengo la impresión de que una cuestión puramente técnica, ¿no? Que no es posible afirmar que una ley carece de efectos. Y que siempre se va a preferir una interpretación que produzca un efecto a la que no produce ninguno, así como Claro, la general. sí. Y entonces, y en este caso particular, uno bien podría suponer, manteniendo interpretaciones restrictivas como la de siempre, delitos contra las personas son los del título 7 porque son los delitos contra las personas. Habrán querido pasar otros homicidios, otro cuento, pero ahí tiene una interpretación restrictiva. Y la ubicación, podemos discutirla, etcétera. Pero si uno así se imagina la estructura, esto parece ser en los delitos contra las personas un agravante especial, como hay en otros delitos agravantes especiales. La democracia produce un agravante especial, por decirlo así, en los homicidios, produce un agravante especial en los delitos contra la libertad y la integridad sexual. La reincidencia produce un agravante especial en los delitos contra la propiedad. Así que no es algo tan extraño en el sistema, que un agravante que es para algunos casos genérica, para otros casos sea especial. Y no solo específica para
porque la interpretación que tú planteas aparece como una agravante específica. Y como agravante específica, entonces se compensa y después va al régimen. Pero el texto legal parece que le da el efecto de agravante especial, porque altera el marco de la pena. Y entonces la única forma de que ese efecto de agravante especial se produzca es suponer que es un agravante especial. Y que por tanto no compensa. Ese es el efecto para que la ley tenga un efecto. Sí, sí. No compensa y la atenuante, al contrario de lo que está planteando, yo creo que sí que tienen valor dentro de lo que queda. O sea, al final del día ese es el efecto de todas las agravantes especiales. Las agravantes especiales producen el efecto de agravar la pena, reducir el marco, aumentar el marco, etcétera, pero dentro las restantes siguen jugando y siguen compensándose, si que hay, o siguen dentro del marco de lo que va quedando, porque dentro de los grados siempre van quedando más grandes y todas las cosas como se explican, bueno, y ahí van a jugar. Yo creo que esa va a ser la interpretación posible, porque afirmar de golpe que la ley carece de efectos es más complejo que encontrarle un efecto, porque puede ser el caso, ¿sí? Sí. También puede ser el caso. Puede ser el caso que la ley esté completamente patas para arriba, que carezca de efectos, como la mayor parte de las disposiciones transitorias. Actualmente cuando se hacen disposiciones transitorias para decir, la ley penal no rige para las nuevas leyes que derogan delitos, no derogan los delitos del pasado, ningún tribunal los toma en cuenta. Hay varias leyes así, porque es como contra la Constitución. Existen los casos, pero en este caso particular da la impresión de que no es que no vaya a producir tanto efecto. Ahora, con independencia de lo que dijo la CDC y lo que dijo todo, o sea, ¿qué significa esto para la vida social? ¿Qué mundo estamos viviendo? Eso? Hay que darle un Cuando efecto. está la técnica puramente interpretativa, parece que sí se puede dar un efecto sin alterar el régimen general. Ya, eso es súper, sí, gracias, Jean-Pierre, por tu comentario, porque creo que es súper importante lo que estás diciendo para rescatar el sentido de una modificación, el aporte, ¿no? Aunque los legisladores puede ser que no lo hayan pensado, la idea es que tenga algún efecto. Claro, yo por eso me preguntaba qué efecto tiene si en el fondo regula lo mismo, entonces tenía que ser la compensación racional. Y ahí estamos de acuerdo. Pero claro, todavía es algo importante, como ahora sería, hay que entender esta circunstancia agravante no como una circunstancia específica para los delitos, sino que tiene que ser especial, como si estuvieran los delitos de homicidio, independientemente de la ubicación. Ese sería el único esfuerzo, y si es así, claro, no pasa lo que yo dije de las atenuantes cuando tú lo consideras como el tema genérico, ¿no? Que ahí se entra a jugar y yo decía, bueno, está la super agravante y nada más. En cambio, si es específica, puedo hacer lo que tú dices. O sea, especial, perdón. Claro, había que entender eso. Es la única manera para darle un sentido. Con ayuda del legislador, porque en verdad hubiera sido otra cosa. Sí, eso. Yo creo que ese va a ser los mayores problemas que se van a presentar en la práctica. Es lo más complejo. No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta. Ay. Solo porque es un complemento a lo dicho, es que ya, bueno, se mencionó a propósito de la alevosía en los delitos sexuales, pero ya hay una tradición de aplicarlo así precisamente los delitos sexuales a propósito de cuando el hechor es el guardador, el profesor excluye la aplicación de los grados mínimos, en los mismos términos ya. Entonces, en la práctica jurisprudencial, lo más probable es que venga por esa vía la forma en que se aplique y se entienda que se debe aplicar. Ahora, esa es especial. Sí, sí, especial. exacto. No, tendríamos que recurrir a... lo que pasa, claro, lo que pasa es que por la ubicación, esta tiende a confundir un poco cuál es el sentido después de venir del artículo 69, pero desde el punto de vista ya del momento de tener que ponderar la pena y ya precisarla, existe una tradición en ese sentido que hace fuerza a considerarla una agravante especial y no específica, en ese orden de ideas. ¿Hay más? En promoción de hecho menor, que quise hacer una siguiente consulta. Mira, en estas agravaciones de pena que se da, especialmente en el robo de vehículos con violencia, homicidio y todo el cuento, teniendo en cuenta que la mayor parte de estos delitos son cometidos por adolescentes, ¿qué tanto efecto y cuánto se propaga estas nuevas normas respecto a estos
tipos de delincuentes, que son en general gente joven y que en realidad como que en cierto modo están en un mundo paralelo para cometer el delito, ¿no? Un mundo municipal. Sí, y cada vez parece que la adolescencia cada vez se extiende más, además. No, es muy buena pregunta. A ver, los adolescentes, hay un régimen especial para los adolescentes, ¿no es cierto? El régimen hasta los 17 años, de los 14 a los 17, y ellos parten con una pena más baja, desde el inicio, ¿no? Considerando su grado de reproche. Ahora, las circunstancias, no hay mayor regulación sobre las circunstancias en principio, de hecho hay muchas interpretaciones que se han hecho en la práctica, pero la idea es también interpretar, yo creo también, interpretar las circunstancias agravantes en un sentido diferente que la de un adulto. Ahora, el problema es que están establecidos los efectos. Entonces, de algún modo uno está, como no está regulado específicamente este caso en la ley 20.084, de alguna manera la interpretación tiene que ser en privilegio del adolescente, pero una interpretación que no nos dan las herramientas suficientes en el código, específicamente en este caso tampoco. Entonces, pero sí, obviamente hay que tener en consideración que para el joven que participó en el caso de Tamara, no es lo mismo que para el adulto que intervino. El sentido, aunque era mayor de edad, perdón, aunque era responsable, porque era menor, era adolescente, sus facultades no están tan desarrolladas como para comprender en totalidad el sentido de lo que significaba disparar a sangre fría a una niña de 5 años. Sí, pero es verdad que... Más bajo. Sí. Bueno, sí, si no hay nada más. Los dejo invitados entonces al segundo ciclo. Recuerden que seguimos con la ley Antonia y va a estar María Elena Santibáñez presentando la ley. ¿Ya? El próximo jueves al colegio. No como el martes, jueves al colegio. A esta misma hora, sí, el mismo canal. Bueno, presencial. Ah, sí, un cafecito, una galletita, por favor, jugo, agua. Está nuestro querido presidente del colegio, don Ramiro. Muchas gracias.